Evangelio según Marcos. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el estudio del libro de Juan Marcos, Yohanan. Bueno, ahora sí vamos a continuar. Vamos a hoy estudiar el libro de Marcos, capítulo 3, segunda parte. Yeshua llama a sus... Bueno, entonces vamos a comenzar el estudio de Marcos, capítulo 3. Vamos al texto de la Biblia en audio visual. Adelante. Después Jesús subió a un monte y llamó a los que él quiso, y ellos se reunieron con él. A 12 de ellos los designó para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Estos 12 eran Simón, a quien puso por nombre Pedro; Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes les puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, que fue quien lo traicionó. Bueno, entonces ahora sí vamos a continuar, libro de Marcos, capítulo 3. Y habíamos empezado este capítulo hablando sobre el día de Shabbat, el día en que Yeshua estaba compartiendo en la sinagoga ahí en Capernaum, y donde justo aparece un hombre con la mano seca y él les pregunta si era lícito hacer sanidad en día de Shabbat, hacer el bien o hacer el mal. Todo esto refiriéndose a lo que dice en la Torá, acerca de que yo te entrego la Torá para que vivas, ¿no? Para que tengas vida, no para que mueras. Entonces muchas personas de aquel tiempo, o sea, muchos líderes religiosos, basándose en su entendimiento, establecían puntos o ordenanzas que ya no cuadraban con el pensamiento del Eterno acerca de lo que se refiere al Shabbat. Hoy en día también muchas personas lastimosamente utilizan los mandamientos para dar carga al creyente, y es por eso que muchos piensan que los mandamientos ya no es necesario, ya no son útiles. Pero al contrario, a través de los mandamientos es que nosotros podemos acercarnos al Todopoderoso y demostrar que realmente somos redimidos y que estamos caminando rumbo al reino, ¿no? Al reino establecido. No es que los mandamientos nos dan salvación, porque ¿qué significa salvación? La palabra salvación viene de rescate. Entonces, ¿quién es rescatado? Una persona que está atrapado, o está imposibilitado de salir de la situación difícil. Entonces, Yeshua, a través de su obra, a través de su venida a este mundo, vino y nos trajo ese rescate. Nos sacó de una situación difícil, nos sacó de estar sujeto al sistema para que nosotros podamos ahora vivir conforme a su voluntad. Y hacer su voluntad quiere decir caminar en pos de Él. Y eso es lo que estaba ocurriendo acá. Y seguidamente, ¿no? En el versículo 7 salía la multitud a la orilla del mar. Empezaban a venir todas las personas, inclusive en ese tiempo podemos ver que se empezó a abrir el entendimiento de los
judíos, de los que estaban en ese momento en Capernaum, entendiendo que este es el Mesías que trae la restauración a nuestra vida. Yeshua todavía no había muerto por sus pecados, pero estaba ya poniendo la esperanza en sus corazones. Amén. Bueno, acá dice, por ejemplo, en el versículo 8, que venían de Jerusalén, Idumea, también al otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro, de Sidón, y oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Esta parte entonces habíamos compartido la pasada, también que echaba espíritu inmundo. Ahora vamos a compartir el versículo 13. A partir de hoy el tema es elección de los 12 apóstoles. Yeshua llama a 12 de sus seguidores para que sean sus apóstoles. Vamos a ver el versículo 13 entonces. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y acá hay una cosa interesante, dice a los que él quiso. O sea que él estaba teniendo varios discípulos que le estaban acompañando desde que empezó su viaje ministerial, desde que empezó a anunciar la Besorá, las buenas nuevas, pero después ya llegó el momento en donde él tenía que establecer a un grupo especial. Y cuando dice lo que él quiso, quiere decir que tenía interés o tenía, ¿cómo se puede decir? Había algún detalle que vio en estas personas. Por eso él decidió, estas son las personas que van a estar. No es que nadie se ofreció o nadie le dijo, yo quiero ser tu discípulo. No, él decidió que estas personas son las que van a estar a mi lado para cumplir mi misión, o sea, mi tarea. Eso es muy importante porque la Escritura nos hace entender que nadie está al lado de él porque él quiere. Nosotros no le seguimos a él porque nosotros queremos. Muchas veces nosotros podemos decir, no, yo estoy en este ministerio porque yo quiero, porque es mi decisión. Es porque el Todopoderoso, a través de su Hijo, decidió que nosotros estuviéramos acá. Si nosotros le estamos sirviendo, si nosotros estamos escuchando su palabra, si nosotros estamos creyendo que Él es el Mesías, si nosotros estamos aceptando la restauración, no es porque nosotros quisimos, es porque Él quiso, era su voluntad. Y por eso podemos estar agradecidos. Amén. Bueno, entonces después subió al monte y llamó a los que Él quiso y vinieron a Él. Y vamos a la nota 13. Dice aquí en Lucas capítulo 6, versículo 13. Y cuando era de día, esto también en referencia a este capítulo, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Acá sale la palabra que escogió. Él mismo determinó, ustedes van a ser mis discípulos, mis apóstoles, a los cuales también llamó apóstoles. Esta es la palabra clave. Al principio ellos estaban siendo talmidim. ¿Qué es talmidim? Discípulos, aprendices o hombres que estaban recibiendo enseñanza. Pero después de escoger a este grupo especial, les llamó apóstoles. Vamos a leer esta nota para ver de qué se trata esto de apóstoles. Apóstol, el término apóstol proviene del griego aotopos. No sé si estoy leyendo bien el griego, ¿no? No leo muy bien el griego. Que significa enviado. Un apóstol es un propagador o un predicador de la doctrina bíblica, así se le conocía en aquel tiempo. Propagador, que significa que disemina un mensaje de la fe del Mesías y del poder y del amor de Elohim. Es un evangelizador que tiene la misión de predicar de Yeshua y de su obra redentora. Su vida, ¿qué significa su vida? Sus enseñanzas. Cuando uno dice que está hablando la vida del Mesías, ¿qué está hablando? Las enseñanzas, no solamente lo que le ocurrió y lo que le pasó. Toda su vida está relacionada con las enseñanzas que el Mesías quería darnos. Entonces, eso es lo que hacía un apóstol. Su vida. También su muerte. ¿Qué representa su muerte? El pago del pecado. Los apóstoles tenían que ir a decir que el Mesías, que vino y nos enseñó muchas cosas, con su vida, o sea, con su muerte,
pagó el precio de nuestros pecados. ¿Cuál es pecado? El haber dejado el pacto antiguo, el haber transgredido los mandamientos de la Torá, el compromiso que el pueblo de Israel tenía con el Eterno, el haber dejado todas estas cosas, entonces interrumpió el camino y el Mesías vino a pagar. Como en la antigüedad se hacía con los sacrificios. ¿Por qué existían los sacrificios? Precisamente los sacrificios eran para que el pueblo se reconcilie nuevamente con el Eterno. Una vez más estamos viendo el trabajo que tenían que tener los que son llamados apóstoles. Primero, hablar de la vida del Mesías, sus enseñanzas, hablar de su muerte como parte del pago por el precio de nuestros pecados y también su resurrección. ¿Qué significa su resurrección? Esperanza de vida eterna en el reino. Imagínense, ser escogidos por el Todopoderoso a través de Yeshua para llevar este mensaje sobre las enseñanzas del Mesías, y entre las enseñanzas del Mesías se encuentran las aplicaciones que está mencionada en la Torá. Como en Mateo capítulo 5 dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo, y en tal parte dice así, pero yo les recalco, quiere decir que Él vino a mostrar la manera correcta de aplicar las enseñanzas que ya estaban establecidas para el pueblo. Y también a enseñarnos, o sea, el apóstol tiene que enseñar que Él es el que vino a pagar el precio de nuestro pecado, una parte más importante del Evangelio. Amén. Y lo primordial, ¿con qué objetivo tenemos que aprender la enseñanza de Yeshua? ¿Con qué objetivo tenemos que conocer lo que representa la Torá y también el pago, el precio de nuestro pecado? Para obtener la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Estar siempre con el Eterno y con el Mesías, en su reino. ¿Qué le dijo el ladrón que estaba en la cruz antes de morir a Yeshua? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él entonces, si estaba ahí a punto de morir, ¿cómo Yeshua se iba a acordar de él cuando venga a reinar? Dándole la resurrección. Entonces, enseñando que Yeshua resucitó, vos le estás enseñando a esa persona a cual le vas a llevar el mensaje que esa es la esperanza también para tu vida. Como dice en Corintios, ¿no? Que así como en Adán todos mueres, en Yeshua todos serán vivificados. ¿Se está entendiendo, no? Dice también, ¿qué representa el apostolado? En general se llama apóstol a cualquier persona que se dedica a propagar una idea política y social, o a predicar una doctrina o una creencia religiosa. También en la política, cuando vos llevas un mensaje de, ¿qué sería la política? De un reino, de estructura, de mejor gobierno, de justicia, vos estás siendo un apóstol. Por eso el apóstol también llevaba un mensaje acerca de un país, de un territorio, de una nación, de un rey, de unas autoridades. Eso es lo que normalmente se entiende como apostolado y es lo mismo también que los apóstoles hacían. Amén. Todo esto se relaciona con el llamado que Yeshua va a hacer ahora para estos hombres que van a ser sus servidores. Pero vamos a ver qué más dice. Volvamos a Marcos capítulo 3, entonces versículo 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Acá vemos 3 puntos estamos viendo. Primero, él decidió quiénes iban a ser sus apóstoles. Nadie les dijo, ni nadie le pidió, ni nadie exigió. Él decidió. Segundo, el objetivo por el cual él quiere que estos apóstoles formen parte de su grupo es para que estén con él, para que estuviesen con él. O sea, una de las cosas más importantes que nosotros vemos en el llamado es permanecer en él. No simplemente ser un predicador y un día cuando ya no te gusta más nada, regresar al sistema o al mundo. Por eso es importante que el predicador se enfoque más en estar en la presencia del Señor, en ser parte del movimiento o del grupo del Señor, que en hacer muchas actividades. Muchas veces, por las actividades, siervos se han corrompido, se han caído, se han agotado, se han cansado, se han decepcionado. No, yo ya no puedo más, yo ya hasta aquí nomás llego. Inclusive con los apóstoles ocurrió eso. Algunas veces ellos ya no podían más seguir, ya tuvieron esa decepción y abandonaron. Pero el objetivo principal por el cual los llamó es ven conmigo, para que estén siempre conmigo, para que permanezcan siempre con el Señor. Eso es lo más importante. Entonces a Yeshua le interesa más es que nosotros estemos con Él
de que hagamos muchas cosas. Amén. Que estemos con Él, que seamos firmes hasta el final. Y una vez que estamos firmes con Él, que entendemos que estamos conectados con Él, para enviarlos a predicar, enviarlos a anunciar la Besorá, las buenas nuevas, el mensaje de restauración, el mensaje de rescate. Versículo 15. Y que tuviesen autoridad. La autoridad, según la Escritura, la autoridad viene de la Torá. Hay que recordar que cuando Yeshua predicaba y decían que este predica como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos, es porque él hablaba específicamente lo que los profetas y la Torá decían. Las enseñanzas bíblicas decían. No hablaba con sus propias ideas. A mí me parece, yo creo que, no, yo opino que, no hablaba así. Y esa autoridad que le daba para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, ¿cómo podemos saber que tener esa autoridad implica sanar enfermedades y echar fuera demonios? Porque como nosotros ya venimos estudiando, ya Marcos del capítulo 1, capítulo 2, la tierra de Capernaum, toda la tierra de Judá, estaba contaminada por seres espirituales, seres demoníacos, que se habían aprovechado de que el pueblo se había apartado de los mandamientos, se había apartado de la Torá y había entrado en corrupción. Y también cuáles fueron las consecuencias de que se han apartado de la Torá, de los mandamientos y las ordenanzas del Padre, las enfermedades. Precisamente lo que en estos tiempos estamos pasando, muchas enfermedades, muchas situaciones difíciles. ¿Y cómo reacciona el pueblo ante esta situación? Se va más a la idolatría, se va más al sistema, se conecta más con el mundo. Entonces, ¿cómo esperan que mejoren las cosas? En el tiempo de Yeshua también, en vez de buscar la enseñanza establecida por el Padre, la gente se conectaba más con Roma. Los líderes religiosos se hacían más corruptos. Entonces el pueblo vivía en sufrimiento. Y al final la gente se vendía, por eso aparecieron los publicanos. Después otro grupo ya, como los celotes, empezaron a usar las armas, a cometer asesinatos. Aparecieron los sicarios, de ahí viene Judas Iscariote, que empezaron a matar así a alguna gente importante. El país se convirtió en un caos. ¿Por qué? Porque se habían apartado de la Torá, de los profetas. Entonces ahora Yeshua a estos 12 que lo está eligiendo le está dando, primero, el privilegio de que Él los escogió. Segundo, de que los escogió para que estén con Él. Y tercero, que prediquen estas buenas nuevas y de esa manera van a tener autoridad para sanar enfermedades y echar fuera los demonios. ¿Se entiende, no? Hasta acá. Bueno, vamos a ver, antes de continuar, quiénes son estos apóstoles. ¿Qué representa que haya elegido a 12 discípulos? Dice que estableció 12 discípulos apóstoles. ¿Qué representa eso para el Mesías? Por eso vamos a ver varios textos. Primero vamos a Mateo capítulo 10, versículo 1. Mateo capítulo 10, versículo 1. Capítulo 10, versículo 1. Fíjense lo que dice ahí. Mateo 10, 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso es lo que estábamos viendo recién. El objetivo de llamar a estos apóstoles es darle autoridad, echar fuera demonios, espíritu inmundo y sanar enfermedad, se puede resumir en esta palabra, para restaurar el país. ¿Y por qué 12? Otra vez, vamos a ver los textos según la Escritura. Vamos a el dato histórico. Para entender este punto de por qué 12 y por qué restaurar el país, tenemos que ir al principio. Vamos a Génesis capítulo 49. Vamos a volver al principio de todo. Génesis 49. En este tiempo, Jacob está en la tierra de Egipto y está a punto de morir y llamó a todos sus hijos y quería darles una profecía a cada uno de ellos. Yo les recomiendo que puedan leer todo el capítulo 49 y van a ver que él se refirió a cada uno de sus hijos con diferentes profecías y algunos acontecimientos que iba a ocurrir y que iban a tener características de los 12 de sus hijos.
Ahora 49, versículo 28. Nosotros vamos a leer el versículo 28. Vamos a leer el 28. Pero les recomiendo que lean todo. Génesis 49. Génesis 49, 28. Dice, todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Eso después de que ya le dio a todos su bendición, ¿no? O sea, sus profecías. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó, versículo 29, luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. En la cueva, versículo 30, que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Le está recomendando a sus hijos, por favor, cuando yo muera, vayan y sepúltenme en ese lugar donde mi abuelo Abraham compró un terreno para que sea el campo de sepultura de la familia. Ahí quiero que me sepulten. Eso le está diciendo. Allí, versículo 31, sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Entonces, estamos viendo entonces que las 12 tribus de Israel, acá los 12 hijos de Jacob, están representando algo para el futuro, y el patriarca Jacob le está diciendo que cuando yo sea sepultado, después de darle la bendición, o sea, la bendición significaría el acuerdo o la porción que le corresponde a cada uno en las promesas que se le dio a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, después de darle todas las bendiciones, le dice, sepúltenme en ese lugar. Eso es como una sombra profética de que allí el Padre va a cumplir sus promesas que nos había dado a nosotros como patriarca. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. En esa sepultura están ellos. Entonces, es muy importante entender, para ir entendiendo por qué Yeshua eligió 12 apóstoles. Primer punto. Pero vamos a continuar con la historia. Vamos a Éxodo 24. Éxodo 24. Estamos siguiendo lo que dice la Torah. Éxodo 24. Versículo 4. Atiéndame, en este momento están en orillas del monte Sinaí. Ya estaba Moisés con las tablas de la ley. Están en el momento de consagrar los mandamientos que el propio Elohim le había dado en las tablas de la ley. Se hizo un sacrificio, se hizo un holocausto y también se consagró esas tablas de la ley con sangre del pacto. Y en ese momento, ¿qué Moisés les dice? Ustedes pueden leer todo otra vez, como siempre, yo les digo, para que no digan que estamos usando texto fuera de contexto. Yo les recomiendo que cada vez que vemos un versículo, ustedes pueden leer todo el capítulo van a ver que se amplía más lo que yo les estoy tratando de querer decir. Pero nosotros vamos a ver versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras del Eterno, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron, te dice ahí, holocaustos y becerros como sacrificios de paz. ¿Qué significa? Se consagraron y abrieron el corazón para compartir. ¿Qué era el holocausto? Era el sacrificio que se hacía para consagración, para elevación. Y el sacrificio de paz, el shelamim, era para se une a la comunidad de los, en ese caso de los levitas, los hijos de Aarón, y con 70 varones más se unían ahí y el pueblo era consagrado. Pero ¿qué significaba todo esto? Esto era para consagrar a las 12 tribus de Israel, dice. Por eso, alrededor de ese altar, Moisés preparó 12 columnas de piedra, que esta consagración y esta ofrenda de paz representaba que la Torá estaba siendo el pacto con el pueblo de Israel. ¿Me está entendiendo, no? Justamente este mismo texto
aparece en relación cuando Yeshua dice que este pan y este vino representa mi sangre del nuevo pacto que será derramada para remisión por sus pecados. Significa que cuando Yeshua vino y hizo con sus discípulos, con los 12 apóstoles, el pacto, ahí en la cena de Pesa, ¿no? Significa que él estaba renovando lo que acá Moisés había establecido. Nuevamente con los apóstoles, porque ¿quiénes son los apóstoles? Son los representantes de las 12 tribus de Israel. Aquí ya podemos entender entonces por qué 12 apóstoles. Ya prácticamente podemos captar. Son representantes de las 12 tribus de Israel y Yeshua los convocó para darle toda la autoridad que tenían acá las 12 tribus. Las 12 tribus de Israel tenían como objetivo llevar la luz a las naciones. Amén. Bueno, y versículo 6 también dice, Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad en la sangre sobre el altar. Y dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Eterno ha dicho y obedeceremos. Bueno, esto es lo que quería ver. Pero vamos a otro texto, Números capítulo 13. Números capítulo 13. Números 13. Versículo 1. Esto referente ya a la tierra prometida. Estamos viendo entonces las promesas que hizo, las bendiciones que dio Jacob a sus 12 hijos, representando a las 12 tribus de Israel, la consagración que hizo Moisés alrededor del altar donde ofreció holocausto y ofrenda de paz para el pueblo de Israel, donde les leyó las tablas de la ley. Y ahora estamos viendo la promesa de tierra, territorio, de terreno, para que vean ustedes que todo este plan del Todopoderoso incluye también tierra, ¿no? Porque la tierra es donde se va a hacer el reino, donde se va a establecer el reino. Números capítulo 13, desde el versículo 1 vamos a leer, miren lo que dice ahí. Y el Eterno, versículo 1, 13:1, habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y ahí dice, y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra del Eterno, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y ahí empieza a salir todos los nombres de estas 12 personas que estaban representando a las 12 tribus de Israel. Entre ellos, ¿quiénes estaban? Ahí se acuerdan. ¿Quiénes estaban entre ellos? Josué y Caleb. Josué representando a la tribu de Efraín y Caleb representando a la tribu de Judá. Por cierto que fueron los únicos que aceptaron, increíblemente, este terreno como herencia del Padre. Era la tierra prometida. Los otros príncipes que dijeron, no, esa tierra es maldita, ahí hay gigantes. O sea que ellos no cumplieron la función de apóstoles. Porque la función de apóstoles era traer buen mensaje, traer mensaje de esperanza. Pero ellos lo que trajeron fue mensaje de esperanza. Pero Josué y Caleb trajeron esa esperanza, por eso el Padre a Josué y Caleb le daría gran bendición. Y precisamente Josué encabezó, ¿no?, al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida 40 años después. Estamos entendiendo. Entonces acá vemos nosotros que una vez más los 12 príncipes representaban las 12 tribus de Israel para ir y observar la tierra y traer la noticia que esa tierra es buena, es nuestra. ¿Se acuerdan que había dicho Josué y Caleb? Esa tierra es especial, nosotros vamos a destruir a esos gigantes. Ellos tenían la fe en el Eterno. Esos sí son buenos apóstoles que llevan, ¿cómo se dice?, buenas nuevas. Bueno, continuamos, ¿no? Ahora vamos ya a primer libro de Reyes, capítulo 18. Estamos en el contexto de Yeshua llama a los 12 apóstoles y por qué 12. ¿Qué libro dije? Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 31. ¿Qué aconteció aquí? Era cuando Elías levantó un altar, para poder recordarnos, Elías levantó un altar y cuando Acab ¿se acuerdan? Acab había adorado a Baal, la bruja, y se había enfrentado después Elías con los 400 profetas de Baal
y él, después de que ellos estaban clamando a su Dios y nunca le respondió, levantó un altar ahí en el monte Carmelo y estableció también 12 piedras, dice, que representaban las 12 tribus de Israel. Entonces era como una manera de renovar al pueblo, a hacer entender a las 10 tribus del norte que nosotros somos una nación que tenemos que volver al Eterno. Por eso él no preparó 10 piedras nomás, sino 12 piedras representando las 12 tribus de Israel. Eso fue entonces en el libro de Primera de Reyes. Esdras 6, en este caso acá en Esdras se está restaurando. Bueno, vamos a ver ahora Esdras capítulo 6, versículo 16. Aquí esto habla acerca ya de la restauración, pero del segundo templo, después de que el pueblo regresó de Babilonia. El pueblo vino, estableció los muros de Jerusalén y estableció en el segundo templo. Y miren lo que dice en este versículo. Esdras 6 dice: entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la esclavitud, hicieron la dedicación de esta casa de Elohim con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Elohim 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las 12 tribus de Israel. Entonces acá ellos también hicieron un sacrificio especial para consagrar ese nuevo templo, y justamente para hacer la expiación, que es la ofrenda por el pecado, trajeron 12 machos cabríos. Amén. Otra vez representa a las 12 tribus de Israel. Creo que estamos captando. Ahora miren este texto, Ezequiel 47. Esto ya habla después de todas las cosas, porque nosotros sabemos que Ezequiel, a partir del versículo del capítulo 38, 39, ya está hablando de los tiempos de la segunda venida del Mesías. Era una profecía que Ezequiel vio cuando ya el Mesías iba a retornar, ya iba a regresar. Y miren lo que dice, o sea que esto ya habla para el reino establecido. Ya no está hablando para este tiempo, para el tiempo cuando venga ya el Mesías y restablezca todas las cosas. Pero es importante que podamos leer. Ezequiel 47. Ezequiel 47, versículo 13. Ezequiel 47, 13. Dice así: así ha dicho el Eterno, estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. Entonces, quiere decir, cuando venga el Todopoderoso a establecer nuevamente su reino, se le va a dar otra vez a las tribus de Israel el territorio que les correspondía. Y versículo 14: y la heredaréis así, los unos como los otros. Por ella alcé mi mano, jurando que la había de dar a vuestros padres. Por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad. Eso es muy importante porque se está cumpliendo la promesa que se le dio a Abraham, Isaac y Jacob de que se le iba a dar esta tierra. Pero esto está saliendo ya después de la restauración de todas las cosas, cuando ya el Mesías venga y establezca el reino. Miren lo que dice en la nota 14. Génesis 12, 7. Entonces el Eterno se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Eterno, quien se le había aparecido. Eso fue lo que le dijo el Todopoderoso a Abraham. Y en Deuteronomio 1:8, miren, les doy toda esta tierra, entren y tomen posesión de ella, porque es la tierra que el Eterno juró dar a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los descendientes de ellos. Esto de Ezequiel es muy importante porque lo de Ezequiel ya habla después de la deportación, después, de esto está hablando antes de que cuando ellos estaban siendo llevados cautivos a Babilonia, y cuando ellos regresaron, nosotros sabemos que ya nunca se estableció más las 12 tribus de Israel. Por más que regresó un pequeño grupo de Babilonia, nunca se estableció más las 12 tribus de Israel. Tampoco en tiempo de los romanos, en tiempo de Yeshua mismo, tampoco estaban establecidas las 12 tribus de Israel. Quiere decir que esto se va a cumplir, como la promesa que le dio el Todopoderoso a Abraham, Isaac y Jacob. Ahora
Yeshua, llamando a estos apóstoles, está estableciendo estas promesas. Pero estos apóstoles no solamente tendrían que llevar este mensaje aquí en la tierra de Judea, porque el pueblo de Israel, ¿dónde está? Está dispersado en todas las naciones. ¿Ven? Bueno, sigamos. Ahora vamos a Lucas capítulo 22. Espero que no alcance el tiempo. Lucas capítulo 22. No hay problema si cada uno está ahí compartiendo en su casa tranquilamente. Lucas capítulo 22. Esto es cuando Yeshua está teniendo la ceremonia con sus discípulos, la cena antes del día de Pesa, ¿no? Lucas 22, 29. Fíjense lo que le dice ahí. 22, 29. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. ¿Así dice o no? Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. ¿Para qué? Dice, para que comáis y bebáis a mi mesa, en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Ese fue el objetivo por el cual el Todopoderoso llamó a estos 12 apóstoles. Les voy a dar un reino y ustedes van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces ellos estaban siendo nombrados príncipes, así como en el tiempo de Josué, en el tiempo de Moisés, él nombró 12 príncipes para ir a reconocer la tierra, porque un día ellos iban a ir a reinar sobre esa tierra. ¿Se está entendiendo? Bueno, versículo 30, ¿no? Vamos a otro texto, Mateo 19. Mateo 19. Mateo 19, versículo 28. Fíjense lo que dice ahí. Mateo 19, versículo 28. Esto es interesante. Este versículo es importante. Fíjense muy bien. Y Yeshua les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Vamos a esta nota 19, creo que es la Nueva Traducción Viviente. Fíjense cómo dice acá. Yeshua contestó, les aseguro que cuando el mundo se renueve, esto es muy importante, el mundo se renueve. Quiere decir que este sistema que ahora conocemos, no es que como se enseña tradicionalmente en la cristiandad, va a desaparecer y va o pata. Se va a renovar o restaurar. ¿Y qué va a ocurrir en ese tiempo? El Hijo del Hombre y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso. Ustedes que han sido mis seguidores, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Quiere decir que este mundo va a ser restaurado, pero conforme a las 12 tribus de Israel. Cada territorio de este planeta, si se puede llamar, de esta tierra, de este lugar de la creación del Padre, corresponde a una de las 12 tribus de Israel. Eso está escrito en Deuteronomio capítulo 30, que el Padre estableció el mundo conforme a los hijos de Israel. Por eso tenían que esparcirse por todas las naciones. Y luego, en el final de los tiempos, nuevamente van a ser todo establecido de acuerdo a las 12 tribus de Israel, y los que Él escogió como apóstoles en aquel entonces y estuvieron con Él, caminaron con Él, van a ser lo que van a juzgar. Imagínense qué privilegio tuvieron aquellos apóstoles aquel tiempo. Interesante. Pero vamos a seguir viendo más texto. Vamos a Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Hechos 26. Esto es lo que dice el apóstol Pablo, por qué estaba siendo perseguido. 26, versículo 6. Y ahora, miren, por la esperanza de la promesa que hizo Elohim a nuestros padres, soy llamado a juicio. Esperanza, dice, de la promesa que hizo Elohim a nuestros padres, soy llamado a juicio. Y dice ahí, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar. ¿Quién dice ahí? Nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Elohim de día y de noche,
Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Entonces, el apóstol Pablo también dice que estaba predicando de acuerdo a una esperanza, de acuerdo a una promesa que se le hizo a nuestros padres. Precisamente creo que tenemos acá eso en la nota 6. Sí, viste, Génesis 26:4. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Esa es la promesa que se le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob. Todas las naciones van a ser bendecidas por medio de esta descendencia. Y eso es lo que ahora está hablando el apóstol Pablo. Y él está llevando el mensaje a todas las naciones porque era una promesa que recibieron nuestros padres de a través del pueblo de Israel. Todas las naciones serían benditas. Y de la simiente que iba a salir de esa nación, precisamente de Abraham, que era Yeshua. Amén. Bueno, estamos entendiendo entonces. Vamos a Efesios capítulo 2, más palabras del apóstol Pablo. Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios 2, 19. ¿Qué dice ahí? Así que todo, para que vean, importante, todo se relaciona con las 12 tribus de Israel, con la restauración. Nada de lo que estamos viendo en la Biblia habla algo pasajero. Si uno quiere aprender exactamente la escritura ¿cómo se dice? Con exactitud, va a buscar estos textos. Si uno no quiere conocer muchas cosas, no así de pasada nomás, siempre va a estar entendiendo a medias, entendiendo más o menos. Y ahora puedo darme cuenta también que era importante que el pueblo descubra esto, porque en ese tiempo estaban siendo perseguidos por los romanos, y era importante entender que ellos eran parte de un pueblo que iba a ser restaurado, que no se preocuparan, que ellos tenían una promesa de reino, de reinar, y que por más que César ahora con Nerón y todos sus secuaces estaban haciendo de la suya, tarde o temprano iba a acabar su poder. Bueno, veamos a lo que dice Efesios 2:19 dije, ¿no? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. ¿Qué significa advenedizos? Olvidados. Ya no están olvidados, el Padre ya no los olvidó, el Padre los vuelve a rescatar, los vuelve a buscar como ciudadanos de la familia de Elohim. Y dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua HaMashiach. Entonces, fuimos edificados, dice, sobre un fundamento. ¿Quién es ese fundamento? Los apóstoles. Por eso Yeshua ahora escogió a 12 apóstoles para enviarlo a predicar el tema de la restauración y el rescate. Amén. Vamos a la nota 20. Fíjense lo que dice en Isaías 28:16, nueva traducción viviente. Por lo tanto, esto dice el Eterno, soberano. Miren, pongan una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Entonces, refiriéndose teniendo en contexto a que los apóstoles y los profetas, fundamento de nuestra creencia. ¿Y cuál es nuestra creencia? ¿En qué nosotros creemos? En la restauración de Israel. ¿Cómo se restaura Israel? A través de Yeshua, que viene y muere en la cruz por nuestro pecado, nos libra de nuestro pecado, resucita y nos da la esperanza de ser parte de ese reino porque nosotros lo aceptamos. ¿Amén? Bueno, creo que estamos entendiendo todo esto. Para ir terminando esta parte de los 12 apóstoles, Apocalipsis 21:12. Apocalipsis 21:12. Y esto es muy importante también lo que dice ahí. Esto vio Juan en los últimos tiempos. Apocalipsis 21:12. Esto se refiere a la Nueva Jerusalén que desciende ya en los últimos tiempos. Y Juan está viendo que desciende a la tierra prometida. La Biblia dice que la Nueva Jerusalén desciende de lo alto, dice, desciende a la tierra, no baja. ¿Para qué? Para que lo habiten los que han sido escogidos para reinar con el Mesías, para establecerse con el Mesías. Dice, así era la Nueva Jerusalén. Versículo 12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, esto es importante, 12 puertas. Y en las puertas
12 ángeles, mensajeros, ¿no? Y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces, de cada puerta estaba el nombre de uno de los hijos de Jacob. Eran 12 puertas establecidas. Eso es muy importante entender. Al oriente, 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. Al occidente, 3 puertas. Y el muro, la base, y esto es importante, la base de la ciudad, tenía 12 cimientos. Y sobre ellos, los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea que esa ciudad tiene una base. En la base hay 12 bases, dice, están inscritos los nombres de los apóstoles del Cordero, los que Yeshua envió. Quiere decir que esta ciudad representa a todos aquellos que han escuchado y creído la palabra del Eterno. ¿Y por dónde van a entrar? Por las 12 puertas de las 12 tribus de Israel. ¿Gracias a quién? Gracias al mensaje que recibieron de los apóstoles. Por eso Pablo decía que nuestra base está en la enseñanza de los apóstoles y los profetas. El problema es que la gente no conoce de qué hablaron los apóstoles y los profetas, o lo conoce resumidamente. Muchas veces nosotros inclusive vemos en series que un profeta habla o un apóstol habla cosas que no está establecido en la Escritura, cosas que algún predicador cree que dijo así y lo establece. Los apóstoles y los profetas siempre han hablado de la restauración de Israel, del reino que debe volver a estar como en el principio, como se prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Bueno, hasta acá creo que entendimos bastante bien por qué los apóstoles fueron llamados. Volvamos a Marcos capítulo 3, porque tenemos que hablar de los apóstoles que el Todopoderoso escogió, que Yeshua escogió. Marcos capítulo 3, nos quedamos en 15, ¿no? Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Quiénes eran estos apóstoles? Aquí salen los nombres. Y versículo 16, Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Vamos a ver un poco sobre Simón en esta nota. Vamos a ir leyendo nomás. Mateo 4, 18 dice así: andando Yeshua junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces los primeros discípulos que Yeshua llamó fueron a Simón y a su hermano Andrés, en exclusividad a Andrés, y Andrés fue el que después le llamó a Simón Pedro, ¿no? Acá para entender sobre Pedro, ¿no? Pedro, también en griego Petra, ¿no? O en arameo se dice Cefas o Kefá, que significa piedra, ¿no? ¿Por qué tenía ese nombre? Su nombre era Simón. La palabra Simón significa como suave, o también, ¿cómo se podría decir? Frágil. Así significaba Simón. Pero Petra o piedra significa como firme, como seguro. Y este nombre fue el nombre que Yeshua le dio. Él le llamó: tú ya no vas a ser más Simón, vas a ser Kefá, vas a ser firme. Le dice roca, lo que quiere, fuerte y persistente como la roca, lo que quiere decir que resiste ante cualquier tipo de situación. Se puede decir entonces que era un tipo de profecía, ya que Yeshua le estaba poniendo a Pedro, porque él iba a pasar muchas dificultades. Por ejemplo, nosotros sabemos que él le negó y que después de eso él se sintió muy mal, que él quiso abandonar todas las cosas, que muchas cosas él actuaba por impulso, pero al final vemos que él persistió y continuó con la palabra y llevó el mensaje hasta el fin. Y una de las cosas que Yeshua le dijo último fue que apaciente a mis ovejas. Entonces podemos ver que Yeshua muchas veces, cuando nos cambia el nombre, es por la característica. Anteriormente tenía una característica tal vez tosca y brusca, pero frágil. Ahora vas a tener una característica firme y por eso le puso Pedro. ¿Entendemos ahí? Versículo 17. El otro discípulo se llama Jacobo. Jacobo, hijo de Zebedeo. Y Juan, hermano de Jacobo. Acá aparecen 2 apóstoles más. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo. Este Juan que sale aquí es el
Juan el apóstol, ¿no? Que después sería el que escribió el libro de Juan, el libro de Primera de Juan, el libro de Apocalipsis, el que estuvo recostado con Jesús, con Yeshua. Este es un apóstol que hizo muchas cosas siguiendo a Yeshua, ¿no? Vamos a ver la nota 17. Vamos a hablar de sus padres un poquito. Acá hay para entender un poco y para conocernos. Zebedeo tenía, dice, buena relación con los sacerdotes. Padre de Juan, también se llama en hebreo Yohanan, apóstol. Y Santiago el mayor, así se le conocía porque había varios Santiago, ¿no? Ahora vamos a ver por qué había Santiago el mayor, Santiago el menor. También conocido como Jacob, apóstoles de Yeshua. Y por ello 10 veces citado en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de Zebedeo, sus padres, era esposo de María, llamada Salomé. Cuentan los historiadores, según datos históricos, que esta Salomé era pariente de María, o sea, de Miriam. Era pariente, algunos dicen que era su hermana. Puede ser. Entonces, si María o Miriam era hermana de Salomé, quiere decir que Santiago y Juan eran primos de Yeshua. Muy interesante, ¿no? Madre de Yeshua y aludida como María por otros evangelistas. También se le llamaba María, dice. Es un poco raro. Ese nombre María muchas veces representaba estamos en amargura. ¿Se acuerdan que Noemí, ¿no? Cuando llegó a Belén, les dijo, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, que viene de la derivación de María, que quiere decir estoy en amargura. Muchas veces algunos usaban ese nombre para aludir de que estaban en amargura o en alguna tristeza. Por eso era muy común. Hay muchos nombres muy comunes que algunos se autoponían o se le denominaba o se le llamaba. Mejor no me digan más tal cosa, llámenme María, llámenme Miriam, estoy en amargura. Bueno, entonces pero su nombre de la esposa de Zebedeo era Salomé. Miriam, por otro lado, Mateo 20:20, Mateo 27:57. Era de las mujeres que seguía y atendía a Jesús, a Yeshua, hasta su muerte. Entonces, estos son los hijos de Zebedeo. Estábamos hablando de Jacobo y de Juan. Vamos al versículo 18. Otro apóstol. Entonces, ¿cuántos apóstoles ya estamos viendo? Simón, el primero, ¿no? El segundo, Andrés, o el segundo, acá vimos Jacobo y Juan. Y el tercero, Andrés. Acá, claro, acá está en la elección. Acá no está en el llamado. Nosotros vimos que, según los datos de la Biblia, los primeros discípulos fueron Andrés, después creo que fueron Santiago, Juan, y después se unió con ellos Pedro. Pero acá nosotros estamos viendo sobre Andrés, Felipe, Bartolomé, versículo 18, ¿no? Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo. Acá hay otro Jacobo, hijo de Alfeo. Sería Jacobo el menor, ¿no? Y Tadeo, también Simón el cananista, o también le llama Simón el celote. Estamos viendo entonces todos los apóstoles. Vamos a la nota 18 para ver un poco algunos detalles sobre ellos. Después ya vamos a ir terminando. Bueno, tenemos Andrí. Creo que sería eso en griego, latín, ¿no? Porque el nombre Andrés no es un nombre hebreo. Hay una cosa interesante. Los apóstoles, no todos tienen nombre hebreo. La mayoría tienen nombres helenizados o greco-romanizados. Y eso me sorprende que hoy en día muchas personas se escandalizan de que no debes pronunciar esos nombres paganos, esos nombres romanos, esos nombres. Se escandalizan hablando de como demoníaco. Cuando nosotros vemos los propios apóstoles, que muchos no llevaban nombres específicamente hebreos, sino más bien helenizados. Quiere decir que muchas veces los nombres no representaban muchas cosas tan graves ni tan importantes, más bien lo que indicaba era las acciones que ellos hacían, lo que vivían, su característica. Y eso es a donde teníamos que enfocar, a la característica de cada persona, cómo actuaba, cómo se comportaba, cómo era. Amén. Igual, cuando uno dice que cree en el nombre del Salvador, ¿qué significa Salvador? Yeshua. Está creyendo en su acción de salvarme, de rescatarme. No solamente que cree en su nombre.
Porque si vos crees en su nombre, pero seguí en perdición, seguí en esclavitud, entonces no sirve para nada. Eso es importante entender. Entonces tenemos el nombre Andrés, proviene del griego abopeio, ¿será que dice así? Significa valeroso, por eso es un hombre valeroso, decidido. Punto A, Andrés era hermano de Pedro, ambos eran hijos de Jonás. Punto B, posiblemente primer discípulo de Yeshua antes de Juan de Bautista. O sea, antes era discípulo de Juan Bautista. Andrés era uno de los fieles seguidores de Juan el Bautista, ¿no? Punto C, trajo al muchacho con los 5 panes y 2 peces. Una conocida historia, ¿no? Cuando Yeshua multiplicó esos panes. Eso está en Juan 6, 8 al 9. Y también presentó a los griegos a Yeshua. Eso está en Juan 12, 22. Entonces aquí estamos viendo sobre el apóstol Andrés. Él era el apóstol número 4. Para no confundirnos, vamos a ir contando los apóstoles. Primero vimos a Simón. Después vimos a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo. Decían que Zebedeo era, o sea, la esposa de Zebedeo se llamaba Salomé, era posiblemente parienta de Miriam, de María. Por lo tanto, Jacobo y Juan posiblemente eran primos de María. También a ellos se llamaba los hijos del trueno, ¿no? Los hijos del trueno, ¿no? Creo que leímos ese versículo, ¿no? Los hijos del trueno. Había una ocasión donde ellos, Yeshua fue rechazado por los samaritanos y justamente Santiago y Juan le dijeron a Yeshua, Señor, ¿no quieres que oremos al cielo y caiga fuego y los destruya esto como oró Elías? Y Yeshua les exhortó por eso. Pero no creo que por eso se han llamado hijos del trueno, más bien porque eran decididos, eran seguros y decidieron abandonar todo lo que tenían porque ellos eran de buena posición para seguir al maestro. Por eso le llamaban hijos decididos. Es como que esos que truenan, que suenan, que no están así tibios. Y ahí podemos ver la característica de Juan, ¿no? Que era alguien que avanzaba, vio muchas cosas, experimentó muchas cosas con el Señor. Bueno, entonces, después el cuarto apóstol, Andrés. Y el quinto apóstol, Felipe. ¿Quién era este Felipe? Felipe también no es un nombre hebreo, ¿no? Por cierto. Seguidor de Juan el Bautista. También era de la región de Betsaida. ¿Qué significa Betsaida? Casa de pez. Fue el que llamó a Natanael o Bartolomé. Fue uno de los apóstoles que después fue y le llamó a uno de sus amigos. Ven, encontramos al Mesías, para que venga y se presente con Yeshua. Y precisamente el discípulo número 6, ¿no? Bartolomé, que se dice, este sí es en hebreo, Bartalmai, o Bartalmai, en una parte es arameo, otra parte es, creo que medio griego, sí. Talmai viene de hijo de Ptolomeo. Y los Ptolomeos era un antiguo imperio de los griegos. Otra vez tiene algo que ver con los griegos acá. Yeshua le llama verdadero israelita. ¿Por qué? Porque ahí la característica de Bartolomeo, de Natanael, era que estudiaba mucho la Escritura y esperaba la restauración de Israel, esperaba al Mesías. Cuando Yeshua le dice, yo te he visto, antes que Felipe te llame, yo te he visto debajo de la higuera. ¿Qué entendió él? Él sabía que yo estaba estudiando la restauración de Israel y por eso él entendió, tú eres el Mesías. Increíble ese punto, ¿no? Discípulo número 7, Mateo. Habíamos hablado mucho la pasada de él. Su nombre, Matillahu. Leví Mateo es su nombre original. Significa don de Yahweh. Hijo de Alfeo o Cleofas, publicano y recaudador de impuestos en Cafarnaúm. Se dice que era uno de los publicanos que más sufría por este cargo y que fue una tremenda bendición el que Yeshua le haya llamado. Fíjense que cada discípulo tenía una historia especial. Acá vemos pescadores, hay una promesa en Jeremías 16 de que el Padre iba a llamar pescadores para que sigan su ministerio. Discípulo número 8, Tomás, llamado también Judas Tomás, Dídimo. Fue uno de los 12 apóstoles de Yeshua. El nombre Tomás significa gemelo en arameo y Dídimo tiene la misma acepción en griego. Ahora, ¿por qué muchos llevaban también el nombre Judas? Eso me llamó la atención.
Está Judas Tadeo, Judas Iscariote, hay otro Judas, hermano de Yeshua. Judas es Judá y significa alabanza al Eterno. Muchos usaban ese nombre como característica de que mi vida yo la dedico para alabar al Eterno. Por eso le dedicaban ese nombre en especial. Entonces, esto vemos entonces en el caso de este discípulo Tomás, también llamado Dídimo o el gemelo. Significa que posiblemente tenía algún hermano parecido, algún pariente parecido a él. Jacobo, hijo de Alfeo, era hijo de Cleofas o Alfeo y de María de Cleofas. Posiblemente, estas son posibilidades, también primo o hermano de Tadeo. Puede ser que este Jacobo, hijo de Alfeo, tenga algún parentesco. En otras versiones dice el valiente Jacobo, también llamado Judas. Lucas 6:16 dice, Judá de Jacobo. Así se le llamaba, Judá de Jacobo. Judá de Jacobo. Y en otra versión dice, hijo de Jacobo. Tadeo, estamos hablando de este Tadeo. Después, este era el número 10, ¿no? Tenemos el número 10. Ahora el 11, Simón el celote o cananista. O sea, cananista significa la región de donde vivían, ¿no? Y celote se le llamaba a los que tenían un grupo especial de tipo guerrilleros, así que eran fieles a Judá, al pueblo, y armaron un grupo para pelear contra los romanos. Por eso se le llamaba los celotes, serían los guerrilleros de aquella época. Entonces Yeshua tenía entre sus discípulos, tenía pescadores, tenía celotes, guerrilleros, tenía también publicanos y tenían también hombres de negocios, hombres de campo, hombres de actividades normales. Toda clase de discípulos para poder ir a recuperar a su pueblo que estaba perdido entre las naciones. Bueno, eso era el versículo 18. Vamos a volver a repetir el versículo 18. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el celote, el cananista. Y finalmente, versículo 19, Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Judas Iscariote, algunos dicen por qué fue elegido él como discípulo. ¿Qué significa Iscariote? En otro estudio ya vimos que era un tipo grupo también. Era un grupo donde se reunían algunas personas para cometer algunos asesinatos, sicariato, ¿no? Para autoridades importantes. Entonces ellos se metían ahí entre la gente y cuando había una autoridad importante, especialmente romano, sacaban su sica y le clavaban y después escapaban. Era un grupo especial. Entonces se nota que él, queriendo ver que Yeshua iba a restaurar el reino, habrá aceptado o habrá venido a haber participado y Yeshua le eligió. Pero la Biblia dice que tenía una función. Nosotros podemos creer que Judas Iscariote fue parte de los apóstoles porque estaba profetizado de que uno de ellos le iba a traicionar. Y estaba profetizado que se van manifestando. El que esté firme en la palabra va a avanzar sin dudar. Bueno, así entonces vimos los 12 apóstoles. Creo que entendimos bastante sobre este punto. Amén. Entonces, una vez más, gracias por compartir la palabra. La Escritura siempre nos quiere mostrar el poder que el Eterno quiere brindarnos a nosotros. Y a través de la Escritura poder creer en las promesas. Estamos en una situación difícil, pero todas estas promesas que Yeshua estaba manifestándonos a través de la palabra, de los escritos de Marcos, son para darnos esperanza y fe en estos tiempos difíciles. Así como Yeshua llamó a sus apóstoles para que estén con Él, Él nos llamó también a nosotros para que le sirvamos y le sigamos. Esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del libro de Juan Marcos. Bendiciones y hasta pronto.